Entrar en una célula viva. El corona puede esparcirse por las superficies, pero aún se desconoce cuánto sobrevive en ellas. Su principal forma de propagación parece ser el contagio por gotitas al toser o tocar a alguien enfermo y frotarse después los ojos o la nariz. Aquí comienza el viaje del virus, que después se cuela como polizón y llega a lugares más internos. Su destino son los intestinos, el vaso o los pulmones, donde puede causar el efecto más terrible. Incluso unos pocos coronavirus pueden provocar una situación bastante dramática. Los pulmones están forrados con miles de millones de células epiteliales. Son las células frontera del cuerpo, cubren órganos y mucosas y esperan a que las infecten. El corona se conecta a un receptor concreto de las membranas para inyectar su material genético. La célula, ignorante de lo que sucede, ejecuta las nuevas instrucciones que son bastante sencillas: copiar y ensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta que llega a un punto crítico y recibe una orden final: autodestrucción. Como si se disolviera, la célula libera nuevos coronavirus listos para atacar más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Tras unos 10 días, hay millones de células infectadas y miles de millones de virus revoloteando por los pulmones. Los daños aún no son muy graves, pero el corona desata ahora la verdadera bestia: nuestro propio sistema inmune. Aunque diseñado para protegernos, necesita una estricta regulación, ya que puede resultar bastante peligroso para uno mismo. Y a medida que las células inmunitarias llegan a los pulmones para combatirlo, el corona infecta a algunas y crea confusión. Sin ojos ni oídos, las células se comunican principalmente mediante unas diminutas proteínas de información llamadas citocinas que controlan casi todas las reacciones inmunitarias. El corona provoca que las células inmunitarias infectadas sobreactúen y griten tras el asesino, con lo que el sistema inmune entra en un frenesí de lucha y envía más soldados de los necesarios, de modo que desperdicia recursos y provoca daños. En concreto, hay dos tipos de células que causan estragos. El primero son los neutrófilos, unos especialistas en matar incluso a nosotros mismos. A medida que llegan miles, comienzan a bombardear enzimas que destruyen tantos enemigos como amigos. Otro tipo de células importantes que entran en histeria son las T asesinas, que normalmente exigen a las células infectadas que se suiciden ordenadamente. Confundidas, empiezan a pedir a las células sanas que también se maten. Cuantas más células inmunitarias llegan, mayor es el daño que provocan y más tejido pulmonar sano que eliminan. Puede ir tan mal que cause daños irreversibles permanentes y discapacidades para toda la vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmune recupera el control lentamente. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren infectar otras células y limpia el campo de batalla. Comienza la recuperación. La mayoría de la gente infectada ha pasado la enfermedad con síntomas relativamente suaves, pero en muchos casos se ha vuelto grave o incluso crítica. No sabemos los porcentajes porque no todos los casos se han identificado, aunque se puede afirmar con seguridad que son muchos más que con la gripe. En los más graves han fallecido millones de células epiteliales y desaparecido la cubierta protectora de los pulmones, de modo que los alvéolos, esos saquitos de aire a través de los cuales se respira, quedan a merced de bacterias que no suelen dar muchos problemas. Se enferma de neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmune ha luchado a plena capacidad durante semanas y fabricado millones de armas antivirales. Y como miles de bacterias se multiplican rápidamente, está desbordado. Entran en la sangre e invaden el cuerpo. En este caso, la muerte es muy probable. A menudo se compara el coronavirus con la gripe, pero es mucho más peligroso. Es difícil calcular la tasa de mortandad exacta durante una pandemia en curso, pero estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga con más rapidez que la gripe. Hay dos futuros para una pandemia como la del corona: rápida y lenta. El futuro que contemplemos dependerá de la reacción de todos durante los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y costará muchas vidas. Una pandemia lenta no aparecerá en los libros de historia. El peor escenario de una pandemia rápida comienza con una tasa de infección muy rápida, puesto que no hay contramedidas en curso para ralentizarla. ¿Por qué sería tan malo? En una pandemia rápida, mucha gente se pone enferma a la vez. Cuando el número es demasiado elevado, los sistemas sanitarios son incapaces de afrontarlo. No hay suficiente personal sanitario ni equipos como respiradores para ayudar a todo el mundo. La gente muere sin recibir tratamiento. Y a medida que enferman más trabajadores sanitarios, la capacidad del sistema sanitario cae aún más.
Si se llega a esto, hay que tomar terribles decisiones sobre quién vive y quién no. En un escenario como este, el número de muertes aumenta significativamente. Para evitarlo, el mundo, es decir, todos nosotros, debemos hacer lo que podamos para convertir la pandemia en lenta. Una pandemia se ralentiza a través de las respuestas adecuadas, especialmente al principio, para que todos los que enfermen puedan recibir tratamiento y no se alcance el punto de crisis con hospitales sobresaturados. Dado que aún no existe una vacuna, debemos adaptar nuestro comportamiento y actuar como vacuna social, lo que básicamente significa no infectarnos y no infectar a otros. Aunque suena trivial, lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos. El jabón es una potente herramienta. El coronavirus viene encapsulado en una capa de grasa. Como el jabón descompone esa grasa, le impide infectar. Además, con las manos resbalosas, los movimientos mecánicos del lavado hacen que los virus se desprendan. Para hacerlo bien, debemos lavarnos como si después de cortar jalapeños, quisiéramos ponernos lentes de contacto. Además, debemos distanciarnos. Aunque la experiencia no es grata, es bueno. Significa no abrazarnos ni darnos la mano. Quien pueda debe quedarse en casa para proteger a los que están obligados a salir para que la sociedad siga funcionando. Médicos, cajeros, policías. Dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros para no enfermar. A un nivel mayor están las cuarentenas, en distintos aspectos, desde las restricciones de desplazamiento a los mandamientos de quedarse en casa. Como no son divertidas, no son populares, pero proporcionan un tiempo crucial, especialmente a los investigadores que buscan medicamentos y vacunas. Por eso, en caso de cuarentena, los afectados deben comprenderla y respetarla. No tiene nada de divertido, pero en perspectiva es un pequeño precio a pagar. El modo en que finalizan las pandemias depende de cómo inician. Si comienzan rápido, con un ascenso muy pronunciado, terminan muy mal. Si empiezan lento, con un ascenso suave, terminan bien. Y al día de hoy, todo está verdaderamente en nuestras manos, literal y figuradamente. Muy buenas tardes a quienes siguen esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para este jueves 4 de junio. Es un gusto saludarles. Gracias por seguir la transmisión de Canal de Gobierno, así como de Radio TGW. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en Palacio Nacional de la Cultura, así como a quienes siguen esta conferencia de prensa desde sus hogares. Esta tarde nos acompañan el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy, asimismo el señor comisionado de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, el doctor Edwin Asturias, el señor Viceministro de Atención Primaria en Salud, doctor Eric Muñoz, el señor Viceministro de Hospitales, doctor Germán Schell, la señora Viceministra Administrativa y Financiera, licenciada Elizabeth Quiroa, y el señor Viceministro Técnico, el doctor Miguel Ángel Borrallo. La dinámica ya la conocen. Vamos a iniciar con las preguntas que fueron enviadas previamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tenemos la pregunta del periodista Douglas Gámez, de La Hora, quien consulta: de los fallecidos debajo de los 60 años, ¿qué condiciones preexistentes han tenido, si es que han tenido alguna? Muy buenas noches para todos los medios. Realmente para todos los pacientes que están expuestos no solamente al problema de COVID-19, sino a otras múltiples enfermedades, el padecer agregadamente de alguna enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, puede ser un condicionante, un detonante para que los pacientitos puedan tener mayores riesgos en su recuperación cuando están padeciendo los efectos negativos de esta enfermedad.
En realidad a nosotros nos preocupa mucho que hay dos detalles que también son importantes, que son, uno, la forma tardía, como muchos de los casos, nos visitan a los hospitales para ser atendidos. Muchos de nuestros pacientes llegan en condiciones graves y son inmediatamente atendidos, pero ya en una condición muy crítica. A la vez de esto, son pacientes que generalmente van a necesitar asistencia respiratoria. El uso de un ventilador puede también provocar el riesgo después de 72 horas de crear colapso renal, lo cual también puede causar la muerte en muchos pacientes, aunque no sean pacientes de una mayor edad. Por supuesto, si hablamos mayores de 60 años, lógicamente estamos en un riesgo ya preestablecido, pero en menores de 60 pueden también haber estas causas que puedan provocarles problemas. Muchas gracias, doctor Shell. Continuamos con otra pregunta. Vamos a ir 3-3 esta tarde debido a que hay algunas pendientes por la conferencia de prensa que no se realizó ayer. Pregunta de la periodista Coralia Orantes de nuestro diario. ¿Cuántas pruebas se han comprado? ¿Cuántas hay disponibles? ¿Y cómo se han repartido estas en los 10 laboratorios que están trabajando? Sí, buenas tardes a todos. Primero quiero indicarles que mañana, por ser cierre de semana epidemiológica, el día de mañana les vamos a presentar la tabla, el mapa y las gráficas de todos los municipios que están libres de COVID. En estos habían algunos municipios que ya, por los recuperados que tienen, se encuentran ya libres de COVID. Pero eso será el día de mañana que les presentemos exactamente cómo estamos a nivel de todos los municipios del país, para que ustedes tengan el dato exacto. Y con respecto a la pregunta, esta pregunta la va a responder el doctor Miguel Borrayo. Muy buenas tardes. Aprovecho la oportunidad para poder aclarar este punto. Efectivamente, nos interesa bastante la compra. Cada hospital hace su compra particular, es decir, cada unidad tiene la oportunidad de comprar dependiendo de la prueba que cada quien puede procesar en su hospital. El laboratorio no necesariamente puede procesar todas las pruebas. El Hospital San Juan de Dios ha comprado 4.072 pruebas, el Hospital de Occidente 500, el Laboratorio Nacional 54.720, el Hospital Roosevelt 1.028, Zacapa, Cuilapa, Escuintla, San Marcos y Malacatán, todos han comprado 200 pruebas. En total de pruebas asciende a 61.320. El dato obviamente es cambiante. Mientras estamos aquí presentes, se están procesando pruebas en varios laboratorios. Eso significa que este dato que yo estoy proporcionando es el dato que teníamos para hoy a mediodía. Probablemente para acá tenemos ya cambios en este total. El dato es cambiante. Al momento se cuentan con 42.820 disponibles. Es decir, tenemos una compra que se ha efectuado y las que tenemos en este momento disponibles son 42.820 entre compras y donaciones. Muchas gracias, señor viceministro Borrayo. La última pregunta de esta primera ronda es del periodista Jorge Jacobs de Libertópolis. Es una pregunta dirigida al doctor Asturias. En el acuerdo publicado ayer se especifican varios indicadores para el paso de una a otra fase. Sin embargo, no queda claro los parámetros a utilizar. Él pregunta, ¿cuál es la interpretación que ustedes van a usar para que todos estén claros a qué atenerse? Gracias, Jorge. La tendencia, vamos a utilizar la tendencia de la disminución de casos.
En la mayoría de los datos epidemiológicos no utilizamos la variación diaria, sino utilizamos la tendencia como tal. Y lo que quisiéramos ver es una tendencia hacia la baja que persiste durante varios días. Pero, por ejemplo, si un día para otro hay una subida de 1 o 2 casos o aún 5 casos en esos 14 días, pero vuelve a caer el día siguiente, eso no necesariamente se toma como una falta en el proceso de la tendencia hacia abajo, porque esa variabilidad puede depender del tipo de investigación epidemiológica que estamos haciendo. Gracias, doctor Asturias. Continuamos con preguntas de los periodistas que nos acompañan en este salón. Hugo Morales, de Albavisión. Buenas noches. 2 preguntas muy concretas. Número 1, hace algunas semanas el Ministerio de Salud informó sobre 101 municipios que no tenían coronavirus. Estos municipios podrían iniciar con la fase 0 de la desescalada. Y la pregunta número 2 es respecto a que los datos proporcionados todos los días siempre apuntan a que son más hombres contagiados con el coronavirus. ¿A qué responde esto según su expertise? ¿Me puede repetir la segunda pregunta? ¿La primera? La segunda. La segunda, que los datos proporcionados por salud siempre arrojan de que son más hombres que mujeres contagiados con coronavirus. ¿A qué responde esto? Sí, primero que todo, el hecho que un municipio en este momento no tenga ningún caso de coronavirus no necesariamente lo pone en la fase 0 de preparación, porque tenemos que esperar a que básicamente haya una tendencia en los municipios más afectados en este momento para que pensemos que esa epidemia va hacia abajo. Lo que sospechamos, y ha pasado en otros países, es que las regiones urbanas y centrales tienden a tener la mayor cantidad de la epidemia al inicio, pero después vemos el aparecimiento de contagios en el resto de municipios y por ello debemos esperar a que veamos una tendencia de país donde estemos aplanando la curva. Con respecto a la diferencia en género o en el reporte entre hombres y mujeres, la razón principal de que haya más hombres que mujeres afectados por coronavirus, eso tiene que ver con el tipo de receptores. Las mujeres tienden a tener una enfermedad mucho más leve que los hombres, obviamente eso cambia con la edad, pero es muy claro en esta epidemia que hay una desproporción entre el hombre y la mujer en términos de ser afectado por este virus. René Fuentes, de Nuevo Mundo. Gracias, buenas noches. 2 preguntas. La primera es, tomando en cuenta que en la semana epidemiológica 9 fueron 686 casos, la siguiente fueron 994, la siguiente 1836, se iba para arriba, pero esta semana, con los casos que anunciaron hoy, fueron 1806 casos. ¿Esta semana se podría tomar como parte de la fase 0, tomando en cuenta que va a la baja? Sí, hay una baja, leve, muy leve, pero el doctor Asturias les va a explicar el porqué. Sí, de nuevo, recuérdense que no solo es un indicador el que vamos a utilizar para la fase 0 y tenemos que ver esa tendencia a la baja constante, ¿no? No solo eso, sino que tenemos que ver la proporción o el porcentaje de pruebas positivas. En este momento hay una variabilidad en el porcentaje de pruebas positivas que va desde un 15% a un 20%. Eso nos indica todavía una alta transmisibilidad. Significa que de cada 5 personas que le estamos haciendo una prueba, por lo menos una sale positiva. Tenemos que ver que todos los indicadores estén alineados para que básicamente podamos sentirnos cómodos que ese proceso va hacia la baja. Y quiero estar seguro de que todos sepamos que hay también un entrelace entre el acuerdo gubernativo con respecto a las fases y una primera parte que se llama el control de la epidemia. Todavía recuerden que no hemos levantado la cantidad de pruebas que necesitamos para sentirnos cómodos, que podemos interpretar completamente que la epidemia o esa curva va hacia la dirección que queremos. Ok, gracias. Y la siguiente, en la última conferencia solicité un dato que hasta el momento no hemos obtenido con relación a la cantidad de pacientes que se encuentran en cada uno de los hospitales. Si nos pudieran apoyar, pero si en esta ocasión pudiéramos agregar los que están en el ICS y los que están en sanatorios privados, si se pudiera, por favor. Sí, ya estuvimos en contacto hoy y el día de anoche con
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, principalmente con el subgerente médico. Estuve en contacto también con directores de hospitales privados y también mañana les vamos a entregar este listado ya todo unificado, conjuntamente con los municipios que están libres de COVID en este momento. Pregunto, en este momento entonces no tienen los datos de cuántos hay en cada lugar, pregunto. ¿Sí? Le voy a dar una información que creo que es importante. Tenemos en el Hospital Temporal del Parque de la Industria 124 camas disponibles, 162 pacientes presentes, 76 leves. Esto es bien importante porque quiere decir que estos 76 leves ya casi asintomáticos son pacientes que ya van para el punto 1. Tenemos 52 moderados, 34 severos graves y tenemos también la alegría que hay 14 recuperados. En el caso del Hospital Temporal de Xela, tenemos 111 camas disponibles, total de 21 pacientes, 0 leves o asintomáticos, 21 moderados, 1 defunción, 1 recuperado. En el Hospital de Villanueva tenemos 35 camas disponibles, 39 pacientes, 22 leves asintomáticos, lo cual también nos marca que ya tenemos 22 más para el punto 1, que más nos da una cifra de 98 pacientes que seguramente entre el día de mañana estarán ya movilizándose al punto 1. 7 moderados, 10 graves y tenemos 7 defunciones. Del Hospital Roosevelt tenemos 0 camas disponibles, 120 pacientes en total, 70 moderados, 20 graves, 4 defunciones. Y en el Hospital San Juan de Dios tenemos 90 pacientes en total, COVID, 70 moderados, 20 graves. Y fíjense que aquí hay algo también que es muy importante. Tenemos camas disponibles, 0 en los 2 casos, mas sin embargo nosotros pretendemos que tanto el Hospital Roosevelt como el San Juan de Dios no sean hospitales para cubrir casos COVID, mas sin embargo están manejando 120 un hospital y 90 el otro hospital. Eso nos está saturando a estos hospitales en ese sentido y por eso tenemos que hacer ya movilización de estos espacios. Un tema muy importante aquí también es que hoy hicimos una visita con el señor ministro al Centro Médico Militar para tratar de coordinar acciones con la posibilidad de que ellos nos den el apoyo de tal manera que tanto el San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt puedan en un momento dado transportar pacientes de ellos que necesitan ventilación de pacientes no COVID al hospital, al Centro Médico Militar. Este es un detalle que estamos concretando. Ellos van a recibir un apoyo nuestro mañana con 5 ventiladores y posiblemente vamos a dotarlos de más ventiladores ya que no tienen más que uno funcionando. El Hospital Pedro de Betancur tiene 14 camas disponibles, 34 pacientes en total, 29 leves y asintomáticos, que ya es otra cifra que nos habla de la posibilidad de hacer el transporte para el punto 1. Tenemos 2 moderados, tenemos 3 graves. En el punto 1 tenemos 130 camas disponibles que casi se van ajustando a esta cantidad de pacientes que vamos a incorporar mañana, primero Dios. Tenemos un total de pacientes de 63 que son leves asintomáticos, como se han notificado, y tenemos 12 recuperados en esa área. El Hospital San Vicente tiene 0 camas disponibles, 19 pacientes, 19 leves asintomáticos que también vamos a tratar de movilizar al punto 1. En fin, que tenemos un total de camas disponibles de 414,
total de pacientes de 548, leves asintomáticos 209, moderados 222, severos 117, recuperados en estos días 28. Y después de todo esto que vemos y que hablamos de la pandemia y de las estadísticas que hablan que los hombres se están contagiando o enfermando más que las mujeres, esto nos da una prueba más de que la mujer no es el sexo débil en Guatemala. Sí, solamente entonces nos quedamos esperando el listado, porque de los 2.700 que salen ahorita, me imagino que el resto está en el ICS o en algunos otros lugares. Entonces nos vamos a quedar esperando el listado, le agradezco. Ese dato sería el pendiente, sí, gracias. Rubén Lascán, TV Azteca. Buenas tardes, ministro. Con una pregunta, la cantidad del personal médico que está en estos momentos aislados o en cuarentena y cuántos han dado positivo para las pruebas de COVID-19? Y bien, las donaciones que ha recibido el ministerio de las diferentes entidades públicas y privadas. Disculpe, la segunda pregunta no la escuché bien. La segunda pregunta, ¿cuál es la cantidad de donaciones que ha recibido el ministerio durante la emergencia del COVID-19? Le contestaré la segunda pregunta. Las donaciones que ha recibido el ministerio están bien contabilizadas y todo este dato lo tiene Conred, lo tiene el Ministerio de Salud Pública también. Entonces, el día de mañana les voy a traer el dato exacto de todas las donaciones que se han recibido. Con respecto a la primera pregunta, el doctor Germán Schell les contestará. Fíjense que tenemos 42 pacientes médicos que se han contagiado. Teníamos una cantidad de 35, pero hemos tenido otros médicos que han presentado sintomatologías y que han tenido que entrar en proceso de cuarentena. La cantidad de médicos en cuarentena ha sido muy variable porque hay médicos que han tenido cuarentena desde algún tiempo y poco a poco han ido saliendo. Por ejemplo, hoy en el hospital de Villanueva ya se lograron incorporar algunos de los médicos que estaban en cuarentena de hace un poco más de un par de semanas. Jessica Gramajo, Soy 502. Muy buenas noches nuevamente a todos. Los quiero molestar, tomando en cuenta que son varios factores los que se están tomando para analizar las fases que se están planteando. Quisiera ver si es posible que ustedes nos pusieran, es una petición en este momento, nos pudieran dar todos los días las cifras de estos indicadores tal como ustedes los están midiendo. Por ejemplo, hablaban de las camas, de cuántas pruebas positivas, ahorita pues ya dieron algunos datos relacionados a estos, pero quisiera ver si los pudieran incluir dentro del informe que se da todas las noches para poder también llevar desde otros ámbitos las estadísticas que ustedes están planteando. En este caso haría falta, por ejemplo, la cantidad de insumos que hay en cada hospital, porque ya dijeron camas, ya dieron pruebas realizadas, pero hace falta los insumos. Quisiera ver si es posible que nos puedan dar en este momento cuáles son los insumos. Doctor Schell, si es factible. Y la otra pregunta, esta sí es una pregunta más concreta, es que anoche se trascendió que alrededor de 60 personas habían fallecido en el Hospital Roosevelt, pero no se registraron dentro de los datos que se habían otorgado por parte del Ministerio de Salud. Incluso tengo entendido que esta situación habría generado conflictos a lo interno del ministerio. Entonces quisiera saber o que ustedes nos pudieran aclarar sobre esta información que se hizo saber respecto a estos fallecidos que no han sido reportados. Gracias. En relación a su primera pregunta, la cantidad de insumos es una cantidad que nosotros no contabilizamos con cifras muy específicas, licenciada Jessica. Lo que sucede, sabe que es que los insumos se van utilizando y se van consumiendo cada día. Nosotros calculamos que los hospitales tienen que mantener una proporción
de 65 a 70% en sus insumos, sobre todo los hospitales que están en acción fuerte de la utilización de estos insumos. Vamos dándoles apoyo dependiendo a veces de sus requerimientos. Se apoyan ellos también en base a sus compras propias de su movimiento presupuestario, y también tenemos el aporte de amigos, como por ejemplo el Club Rotario obsequió ayer 3,000 insumos, tanto de equipos de protección personal como mascarillas, botones, gorras, al Hospital Roosevelt, al Hospital de Villanueva, al temporal del Parque de la Industria y al Hospital de Antigua Guatemala. Hoy recibimos una donación de parte de UNICEF de 11,000 mascarillas N95. Ayer recibimos 5 respiradores de la Fundación Tigo que nos van a donar 44 y nos dieron ayer la primera remesa. Me parece que el resto vienen en cuestión de una semana y media. Nosotros lo que velamos básicamente es que los hospitales tengan lo necesario para funcionar. Y lo necesario es, por ejemplo, en algunos hospitales 3 y en algunos otros 4 trajes por médico, un equivalente a 100 trajes por cada 10 pacientes que tenemos hospitalizados. El consumo es altísimo, pero gracias a Dios mantenemos, y sobre todo con algunas compras que se han realizado, mantenemos ahorita lo necesario para que ellos no tengan complicaciones. Viceministro, perdone, ahí me entra la duda entonces. Si ustedes no tienen contabilizados estos insumos, ¿cómo lo van a utilizar de indicador para poder evaluar las fases de la pandemia? Sí los tenemos contabilizados, por supuesto. Pero usted al principio dijo que no los tenían contabilizados y que solo se basaban en cifras más o menos. Jessica, sí está contabilizado. Exacto. El día de mañana podemos entregarle el listado exacto de cuánto tenemos. Va a variar al día de hoy con mañana, pero sí todo está contabilizado. Nosotros sabemos cuántos trajes de protección de EPP tiene el Hospital Temporal Parque de la Industria Villanueva y toda la red hospitalaria, no solo los temporales, sino que es a nivel de toda la red hospitalaria. Pero sí los tenemos. El día de mañana le voy a entregar yo ese listado, y al igual con respecto a los indicadores, el doctor Edwin Asturias es el que le dará respuesta a eso. Gracias. Perdón, solo un comentario rápido, doctor. Nosotros, de hecho, yo creo que lo que sería interesante que vea usted mañana es la diferencia del movimiento en una cierta cantidad de días. O sea, nosotros tenemos una contabilización continua de los insumos. Tratamos de proteger que haya un 65 a 70%, a veces hay más, a veces baja un poco dependiendo de la intensidad del funcionamiento de cada hospital o de la demanda de pacientes, pero sí mantenemos el control. Ahora ya digamos, para darle cifras exactas le traemos esto y usted va a ver más o menos cómo se va dando todo ese movimiento del consumo y el incremento. Gracias. Gracias. Yo quisiera aclarar y quiero recalcar que estamos en la fase de aceleración de la epidemia. Producir muchos de los indicadores que tenemos ahorita los hemos trazado para comenzar a producir esos indicadores y ver su tendencia en las próximas semanas, ¿cierto? Pero no estamos de ninguna manera ni cerca de esa fase 0 todavía de preparación. Lo que tenemos que hacer es que básicamente ahorita estamos en lo que llamamos la escalada. Y la escalada no significa solo la escalada de los casos, pero la escalada de la capacidad del sistema de salud para responder a esos casos. Porque le voy a poner un ejemplo. Si yo quiero saber el número de cantidad de equipo de protección personal que tengo para los médicos y enfermeras que están atendiendo, primero tengo que saber cuántos médicos voy a tener, y es posible que ahorita estamos escalando la capacidad de tener más médicos y enfermeras. Por tanto, si yo le doy un indicador ahorita del porcentaje o de la cantidad de días que tengo de equipo de protección personal, si contrato 20% más de médicos, ese equipo no va a ser suficiente a menos que levante la capacidad. Entonces vamos ahorita hacia la escalada. Lo que tenemos que hacer es continuar
trabajando en que el sistema trabaje para aplanar esa ola. Y cuando estemos en el aplanamiento de la ola, vamos a producir esos indicadores ya más consistentes para saber cómo bajamos. Solo, perdone, doctor Asturias, me llama la atención porque hoy el director del INGUAT decía que ellos ya tienen una fecha específica para comenzar con el turismo. Él hablaba del 16 de julio. Obviamente, sí dijo que era dependiendo de las directrices que se dieran en el Ejecutivo, pero o sea, ya tiene una fecha. Entonces, si está en escalada, ¿cómo es que...? Todos pueden prepararse con fechas tentativas. Sí, ya voy. Y las fechas tentativas van a depender, digamos, de lo que ellos estiman de que tienen que hacer. Hay un trabajo ahorita, a partir de haber trazado esta ruta que hemos dado, hay un trabajo que cada sector tiene que hacer en preparar sus protocolos, en preparar la capacidad que tienen de asegurarse que no van a haber repuntes de la epidemia. Y en ese proceso ellos pueden estimar que pueden estar listos para cierto momento, pero ¿qué va a dictar que se abran en ese momento? Va a ser cómo va la tendencia de la curva de la epidemia. Solo los fallecidos, perdón, ministro. Los 60 fallecidos que... No, había comentado usted, Jessica, ¿verdad? De que había hasta ciertos problemas dentro del Ministerio de Salud. No, no hay. Todo esto ya estamos el ingeniero Santeliz ya se encargó de todo esto, ya los datos que tenemos ya son realistas, pero sí queremos unificar incluso los fallecidos del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por eso es que mañana es que les dije que les vamos a entregar ya unificado todo, para que realmente tengan el panorama completamente amplio de todo lo que es el sistema de salud, incluyendo hospitales privados, el ICS, así les damos solo una información y no estarle dando por pocos. Así que mañana... decir que sí hay 60 fallecidos que podrían estar entre los datos que no se han podido unificar. No hay. Gracias, Jessica. Gracias. Continuamos con la pregunta enviada por el periodista Siervera. A él le interesa específicamente los fallecidos menos de 30 años de edad, como los jóvenes de 25, 26 y 29 años que fueron reportados esta semana. Él quisiera saber si la causa de muerte de ellos se debe a alguna complicación que ya tenían previamente debido a su edad. ¿Podría repetir la pregunta? No la escuché bien. Sí, pregunta del periodista Siervera. Él quiere saber específicamente sobre los fallecidos de menos de 30 años de edad, como los jóvenes de 25, 26 y 29 años de esta semana. Si tenían alguna complicación previa o si su causa de fallecimiento fue definitivamente el virus. Sí, regularmente llevan alguna comorbilidad. Por ejemplo, pueden haber problemas de diabetes, pueden haber problemas renales, como explicábamos también el día de ayer antier en la conferencia. Hay muchas situaciones, por ejemplo, lo que es tabaquismo, también lo que es el consumo de bebidas energizantes como Red Bull y esas que incluso la mezclan a veces con alcohol. Todo esto viene a acelerar una comorbilidad. O sea que realmente la mayoría de jóvenes es por esa situación que han fallecido en lo que es el COVID-19, y otra es la obesidad también. Gracias, señor ministro. Pregunta del periodista Dari Julián, del medio digital El Chilazo. Él desea saber en relación al transporte público, cómo va a funcionar, debido a que, según él, el transporte público se podría llenar hasta en un 50% de su capacidad, y cómo hará el ministerio para controlar esto. Esa pregunta está dentro de todo lo que son las fases de la desescalada, y les puede brindar mayor ampliación a la respuesta el doctor Edwin Asturias. Hay una evaluación muy clara sobre el transporte público. Estamos trabajando con cada una de las alcaldías, así como el Ministerio de Comunicaciones, en establecer los parámetros de cómo el transporte público puede o no comenzarse a abrir. Como hemos platicado en otras ocasiones, sabemos que
La ausencia del transporte público ha causado el que las personas tengan que transportarse por vía privada en este momento, y eso produce concentración de personas en pequeños autobuses que básicamente, o pick-ups que transportan a personas que necesitan. Así que hay una evaluación muy clara y queremos hacer este proceso de una manera muy ordenada y graduada, de manera que entendamos cuáles son los mejores parámetros para usar los autobuses públicos en el momento que sea necesario. Por ahora, es claro que uno de los parámetros que se utilizará es que los buses probablemente, cualquiera de esos que sean, van a tener que operar al 50% de su capacidad para mantener esa distancia social y poder disminuir la posibilidad del contagio en los autobuses. Gracias. Pregunta del periodista Isaías Morales de Ojo con mi Pisto. Él pregunta que quién informa a los alcaldes sobre los casos de COVID en los municipios, ya que según él ha existido una prohibición para los alcaldes para dar información. Sí, con respecto a quienes dicen los datos oficiales es el Ministerio de Salud. Y todo esto debe ser en coordinación con el director de área de salud de cada departamento. El problema que se nos ha dado es que incluso muchas veces han salido noticias de que sale alguien, no simplemente tiene que ser un alcalde, sino que cualquier persona dice falleció de COVID y ni siquiera ha tenido la prueba de COVID. Entonces es por eso que nosotros hemos decidido que sea el director de área de salud conjuntamente con el alcalde y el gobernador del departamento quienes den ellos los datos de COVID positivos. Gracias, señor ministro. Y ya por el tiempo y con las disculpas del caso, ya solo una pregunta de los periodistas que se encuentran presentes. Gracias. Pregunta Marcos Cauex, de Canal Antigua. Buenas noches. Son 3 preguntas, pero van a ser resumidas y concretas. En las últimas semanas, diferentes direcciones de salud realizaron compras significativas en lo que se refiere a bolsas de cadáveres. ¿Ustedes prevén un número alto de fallecidos por coronavirus? Y segunda, ¿cuál es la preparación y capacidad que tienen en los cementerios nacionales para cubrir esta emergencia? La tercera es, nos han reportado que el Ministerio de Cultura y Deportes ha dado positivo 2 personas de coronavirus en Guatemala. Quiero saber si me pueden confirmar sobre estos casos en el Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, con respecto a su primer pregunta, bolsas siempre se compran en lo que es la red de hospitalaria nacional. ¿El por qué? Porque siempre hemos mantenido este tipo de bolsas, en el sentido que muchas veces hay pacientes que fallecen por enfermedades infecciosas, meningitis y otras enfermedades que son altamente contagiosas, en las cuales debemos de cubrir un protocolo exactamente de estricto, como el que hacemos ahora con el COVID-19. Con respecto a los cementerios, le puedo informar que el cementerio La Verbena es donde nosotros estamos enviando a lo que es de la capital los fallecidos, si en caso los familiares no pueden venir ese día, porque tenemos un protocolo para enterramiento. Entonces es el cementerio La Verbena, pero ustedes pueden ver de que no hay mucho fallecido, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, tenemos espacio suficiente, estamos preparados para eso. Con respecto a esto, el doctor Eric Muñoz le va a contestar la pregunta respecto a lo de cultura y deportes que estaba preguntando. Muy buenas tardes. Necesito que me repita esa pregunta, por favor, que no escuché bien lo que usted necesita. Nos ha llegado el reporte de que se ha contabilizado 2 personas positivas de coronavirus en el Ministerio de Cultura y Deportes y se ha puesto en cuarentena a 40 personas. Quisiera que me confirmaran estas personas si son contagiadas o descartadas, si están contagiadas de coronavirus. Tenemos... Perdón, no le escuchaba muy bien, tal vez por la mascarilla. Ministerio de Cultura y Deportes habla. Sí, yo lo que quiero saber es que si me puede confirmar sobre 2 casos positivos
de coronavirus en el Ministerio de Cultura y Deportes? Todavía no tengo esa información, no nos ha llegado información sobre ellos, porque cuando llega ese tipo de información nosotros inmediatamente mandamos al equipo de respuesta inmediata a corroborar la información y hacer el estudio epidemiológico de los contactos que puedan tener, pero información al respecto no tenemos ahorita. Gracias. Bueno, agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañaron y también a las autoridades a quienes despedimos, al señor ministro, a los señores viceministros, a la señora viceministra, así como al señor comisionado de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. Y muchas gracias a quienes siguieron esta transmisión. Les deseamos muy buena noche.